El tema de hoy yo considero que es un tema muy importante, cada vez más importante, porque ya que la idea de preservar el hueso y tejidos blandos para nuestra futura cirugía de implante nos garantiza no solo hacer luego cirugía menos invasiva, sino hacer un trabajo también más predecible a la hora de colocar nuestros implantes. Vamos a empezar, voy a intentar ser lo más rápido posible eh, para, para abarcar todo lo que podamos. ¿Vale? Vamos a seguir. Bueno, la idea mía es que este webinar les deje las cosas muy claras, porque yo creo que es terriblemente sencillo, como para que ustedes, si quieren mañana mismo, que es una forma de decir, puedan hacerlo en vuestras clínicas con total seguridad y sabiendo que están haciendo algo correcto, con una base biológica, con fundamentos. Es realmente fácil. Bueno, al final la preservación alveolar no deja de ser un acto que realizamos en el mismo día de la extracción para poder injertar material, que ya veremos cuáles, para mantener la arquitectura, la anchura y altura del hueso. Eso es muy, muy importante, ya que nos vamos a evitar futuros problemas y grandes reabsorciones, y vamos a hacer cirugías mucho más predecibles. Bueno, los tipos de preservaciones alveolares que tenemos son en realidad, perdón, me olvidaba algo, en realidad lo que hacemos es guiar la cicatrización, es dar una estructura y andamiaje para que se haya una reconstrucción ósea. Los tipos de preservación alveolar, con la teoría voy a ir un poquito más rápido, y después si hay dudas dejo mi correo electrónico, mi teléfono para que veamos muchos casos, que hay bastantes casos, así podemos llegar a verlos a todos. La preservación con injerto óseo, ¿sí? Es en realidad usar materiales que pueden ser aloinjertos, senoinjertos, sintéticos, autoinjerto particulado, y en mi caso uso bastante dentina autógena, que ya supongo que todos la conocen, pero no sale en la bibliografía mucho en lo que es dentro de la preservación. Pero se pueden hacer preservaciones perfectamente con muchas garantías. En mi caso, yo utilizo siempre plasma rico en factores de crecimiento. Estoy mucho con el sistema LPRF, el sistema Intraspin, pero no es sumamente necesario. No quiere decir que porque en mi caso vean, en todos mis casos lo vean, lo tengan que hacer sí o sí, ¿vale? Porque es al final un proceso que es muy fácil, cuando quieran podemos hablar de eso. En realidad, nosotros lo que hacemos es organizar una osteoconducción para el crecimiento óseo. Se utilizan coberturas que pueden ser de membranas de colágeno, razobulia o no, también dermis porcinas. Estos casos de preservación con el injerto de hueso se utilizan mucho cuando hay bastante destrucción ósea, como son los casos que vamos a ver. Bueno, la segunda preservación que vamos a ver es una preservación con barrera sola, sin injerto. Sinceramente, esta es la que menos me gusta, porque lo que podrías hacer sería, cuando tienes las cuatro paredes, podrías poner una membrana y no poner nada. Yo siempre digo que si no pones nada, va a haber mucha resolución igual. Como mínimo, yo aconsejo poner, aunque sea, esponjas de colágeno, que son muy, muy económicas, y ya vamos a tener un coágulo más estable que nos va a asegurar más andamiaje y una reconstrucción más tridimensional. Pero poner solo la membrana y nada más, yo no lo aconsejo, porque las veces que lo he hecho no he logrado mucho, he tenido mucha reabsorción. Para mí lo ideal es poner material, ¿vale? Y está limitada a sitios con paredes íntegras. El último caso que espero que lleguemos a ver es un caso de esos, ¿vale? Como no quiero perder absolutamente nada porque es zona del seno, he hecho esto, pero lo he hecho con injertos. El otro tipo de preservación sería con factores de crecimiento. Esto es más o menos como el caso 2, pondrías membranas para cerrar, digamos, la parte oclusal, digamos, de donde quitamos la pieza.
Pero solo con biomateriales como concentrados plaquetarios no sería suficiente. Eso funcionaría bien y me ha dado resultados cuando tengo, por ejemplo, una rotura de membrana, un proceso infeccioso en seno. Sí que poner plasma rico en factores de crecimiento me ha favorecido. Pero yo vuelvo a repetir, prefiero poner material consistente, digamos, ¿vale? Poner algún hueso o algo, siempre, si se puede usar materiales con concentrados plaquetarios, genial, estaría muy bien. Bueno, ahora vamos a hacer este tipo, que es otro tipo de preservación alveolar, que seguramente la conocen todos, es la técnica Shock Seal. Yo la he hecho, sinceramente, 4 veces y es espectacular. La aconsejo, pero hay que tener buena mano, porque al final lo que tienes que hacer es, se tienen que dar ciertas condiciones, es sacar menos un escudo de la cara vestibular, dejar ese escudo un poquito subgingival, meterse con una piedrita redonda, dejarlo subgingival por debajo, infraóseo, perdón, y quitas el resto. Claro, hay que tener buena mano porque tú piensas que tienes que dejar el escudito. Alguna vez me ha pasado que lo quise hacer y se me vino todo y he metido la pata porque se me ha roto hasta la pared vestibular. Pero sí que en los casos que he logrado hacer esa técnica, no se pierde con provisional inmediato, no se pierde absolutamente nada de hueso vestibular. Es increíble porque pones el implante palatino al escudo vestibular, ¿sí? Y pones un provisional, no se pierde nada de hueso vestibular ni nada de encía queratinizada vestibular. O sea, es realmente impresionante. Pero repito, es una técnica que hay que tener buena mano y depurar bien esa técnica. Otro tipo de preservación alveolar que a lo mejor ustedes no la conocen como preservación alveolar es el implante inmediato de toda la vida que estamos haciendo cada vez más, que puede ser con o sin injerto. Esto es muy importante porque al final muchos doctores son partidarios de reconstruir primero el hueso para luego colocar implante en diferido. Pero claro, según el tipo de reconstrucción, hay algunos autores, por ejemplo, cito a alguien que sigo mucho, a Edvard Urban. Él cuando hace reconstrucciones grandes espera de 8 a 10 meses. Claro, para luego colocar los implantes, esperar 3-4 meses más y bueno, ni hablemos. Y también nuevamente tienes que injertar tejido gingival. Entonces, claro, hay que ver cuántos pacientes son capaces de esperarnos todo ese tiempo y qué provisionalización tenemos. Entonces, el penúltimo caso es un caso muy bonito que va a ser para discutir, para poder hablarlo. No creo que tengamos tiempo, pero bueno, pero es para que ustedes tengan otros puntos de vista. Yo creo que es muy importante, pero siempre es mejor, si podemos reconstruir, el paciente nos espera, trabajar sobre un hueso ancho, alto, sería lo genial, pero no siempre tenemos esa opción porque es algo que tienes que al final pactar con el paciente. Bueno, ¿cómo elegimos una técnica u otra? Bueno, eso también es importante porque va a depender del caso. Vamos a hacer simultánea implante y regeneración ósea en defectos que sean más leves, moderados o a lo que querramos arriesgarnos. Si nosotros tenemos mucha pérdida ósea, pero tenemos un implante, que esto es muy importante, un implante que sea autorroscante, que tengan espiras agresivas, que hoy se tiende a utilizar más eso, al menos particularmente a mí me gustan más esos, y logras una retención apical, al final es válido, porque luego reconstruyes bien todo el hueso. Secuencial, cuando nosotros, por ejemplo, regeneramos primero, ¿sí? Y ponemos el implante después, estos ya son defectos verticales más grandes, cuando hay zonas comprometidas y inestabilidad. Si no tenemos esa retención en el ápice, al final tenemos inestabilidad, ¿vale? Esa es otra situación. Conclusiones: la preservación alveolar al final nos va a mejorar las condiciones, nos va a favorecer las condiciones del hueso para luego colocar los implantes, sean inmediatos o diferidos, y nos queden dentro de un marco óseo aceptable. Obviamente aquí dice algunas cosas que son un poco, no sé, tonterías. Obviamente que todo eso se planifica antes y la elección de la técnica no va a depender de la disponibilidad ósea que tengamos después de la extracción, ¿vale? Bueno, esto es importante. Biomateriales, al final yo utilizo, voy a nombrarlos los que más utilizo, pero utilizo básicamente 3.
que son el halo injerto, el que tengo muchísima confianza, ya tengo muchos años trabajando con él, con estudio histológico de respaldo, solo, combinado con otros casos que van a ver un caso también de combinación. Y utilizo dentina autógena, siempre, todo con plasma, dentina autógena, y también utilizo hueso autólogo, claro. Es lo ideal siempre, si podemos mezclar el hueso autólogo con esto, es genial. El halo injerto, bueno, sabemos que es osteoconductivo, tiene buena integración y remodelación, y eso lo tengo comprobadísimo, se forma un hueso espectacular. Y desventaja, bueno, que tiene una ligerita pérdida de volumen, pero eso creo que lo tenemos con todos los materiales. Bueno, esto de cero riesgo de transmisión, me lo pondré en mi boca, vamos, con los ojos cerrados, porque es súper seguro, y no tiene una actividad osteogénica viva. Tampoco nos preocupa mucho eso. Ya les repito que lo pueden usar con unas garantías absolutas. La dentina autógena, en realidad me encanta. Es biológicamente, sabemos todos, muy similar al hueso, contiene factores de crecimiento naturales, osteoinductiva y osteoconductiva, y es muy biocompatible. Lo coloco hace años, nunca tuve un problema, nunca. Inconveniente o desventaja, por decirlo de alguna forma, bueno, que hay que trabajar un poquito, hay que formar al personal, el personal se le enseña, de hecho hoy, honestamente y sinceramente, yo no sé prepararlo, me lo preparan todas las chicas, porque es que es realmente fácil, es muy muy fácil. Aquí cuando pone limitado de dientes extraídos sin cáliz en restauraciones, pues no es tan así. Yo utilizo dientes hasta con endodoncia, que me los limpian las chicas, y utilizo hasta restitos de raíces. Pero tengo muchísimos casos registrados, documentados para mí, no en ningún lado, donde he usado dientes que, vamos, que están para tirarlos, pero preparándolos bien se puede reutilizar. La maquinaria que necesitan no es muy grande y no es muy costoso prepararlo tampoco. ¿Vale? Eso, cualquier cosa, como tienen contacto, al que le interese me pregunta, porque está muy bien y me da mucha confianza. Bueno, en los biomateriales, el seno injerto, bovino, porcino, bueno, sí, son estables volumétricamente, tiene lenta absorción, es un osteoconductivo puro, ideal para preservar contorno, todo lo que ponemos aquí. Ahora, sinceramente, hay detractores, hay gente que está muy a favor de que te dicen que si total lo que importa, lo habrán escuchado, es mantener volumen. Pero claro, a mí me ha tocado intervenir a gente que yo mismo le he puesto biomateriales y me encontré el biomaterial tal cual lo había puesto. O sea, eso a mis ojos fue una agresión. Porque yo quiero ver, cuando entro en una regeneración que he hecho, quiero ver un hueso lo más similar al nativo. Que esté sangrante, que esté vivo, que tenga vitalidad, que tenga potencia. Y con los biomateriales, yo sinceramente nunca lo pude ver. Pero no estoy diciendo que no valga, porque en definitiva, si no vuelve a abrir y te mantiene el volumen, pues logrado está el objetivo. ¿Vale? Es ideal para preservar contornos y no es reemplazado completamente. ¿Vale? Bueno, vamos a ir a los casos clínicos. Son los casos clínicos, cuando yo les dije al principio que quiero que esto mañana, si lo quieren hacer, lo pueden hacer, es que son muy fáciles, sacando un par, que a lo mejor van a ser un poquito más técnicos, el resto es facilísimo. O sea, les aseguro que lo van a hacer, vamos, súper bien, y les va a garantizar trabajar mucho mejor y con más predicción. Tenemos que resolver, digamos, los casos que vemos todos son los casos que nos vienen habitualmente. Yo quiero hablar y quiero transmitirles lo que nos pasa a todos, a ustedes y a mí, gente que llega en el día a día. Y verán que siempre hago lo mismo. La técnica es la misma, con las particularidades de cada caso, porque cada caso es un mundo. Pero es siempre lo mismo, van a ver que es súper fácil. Bueno, este caso es de una paciente que tiene en el 26 un proceso, un absceso, vive con abscesos, vive con inflamaciones. Entonces, al final, de mutuo acuerdo con la paciente, decidimos extraerla. Y le explicamos que sería lo ideal para regenerar. Fuma lamentablemente, yo al tabaco le tengo un poco de respeto, porque para mí no es nada igual. Y aquí vemos que este es el caso del TAC previo y luego el TAC post regeneración. Ustedes dirán, pero vale, bueno, has ganado, fíjate, tenías 4 aquí muy poca pared palatina, pero claro, yo me he asegurado en una extracción de esta
que me quedan 6 milímetros y 10 de ancho. En 6 milímetros, hoy en día, usando los implantes cortos que tendemos a usar, yo prácticamente no tengo que ni regenerar. Yo si pongo un implante de 8, que es súper seguro, aquí creo que puse un implante de 5x8, es súper potente, y si está comprobado, independientemente que yo lo haga o no, o ustedes lo hagan o no, que si tú elevas 2 milímetros la mucosa, no tienes que injertar nada, porque hasta 2-3 milímetros hay estudios que lo afirman, se va a regenerar hueso debajo de la membrana sinusal, o sea, en contacto con el hueso. Fíjese la diferencia. Imagínense que nos pasara esto. Mire, que nos pasara esto. Esto es muy común que nos pase. Entonces, yo lo que quiero explicar, y soy defensor de la preservación, porque al final, imagínense que ustedes se dejan estar, no hacen nada y les queda esto, o dos. Ya tienen que ir a una técnica de ventana lateral. Ya ahí nos metemos en otro terreno. Hay que tener mano para hacerla. Hay gente que lo hace, hay gente que no. Pero ya hay que trabajar mucho más. Hay que gastar mucho más tiempo en trabajo con los riesgos que implica que se perfore la membrana y tengas que parar si no eres capaz de suturar la membrana o meter membranas adentro, tienes que suspender la cirugía y vas a gastar muchísimo material, vas a gastar muchísimo tiempo. Entonces tenemos que evitar eso. Haciendo eso que les mostré recién, haciendo esto, yo me aseguré no correr ningún riesgo de esos. No sé si me explico y me entienden y si están de acuerdo. Vale, este es el caso donde decidimos quitar la pieza porque es una funda que está mal. Al final decidimos quitarla por lo que le dije, porque tenía accesos continuos. La extracción tiene que ser muy meticulosa, hay que invertir tiempo en la extracción, ¿sí? Cuidar los tejidos blandos, elemental. Los tejidos blandos son tan importantes o más que el tejido duro, porque el tejido duro al final es más manipulable. El tejido blando ya hay que sacar injertos, disponer de más tiempo y entonces es más difícil. Hacer odontosección, hacer lo que tengan que hacer, pero no sean bruscos a la hora de hacer la extracción, ¿vale? Conserven todo lo que puedan conservar, el tejido blando sobre todo. Hacer sinesmotomía, que está un poco en desuso, es elemental. No meterse con el forceps, aunque a veces tenemos crisis y nos metemos, ¿vale? Bueno, aquí en este caso se usó el injerto Biobank, que es el que utilizo yo, con LPRF, y al final se logra este bloque óseo, que eso en realidad no se agobie si no le sale, porque es más para la foto que para otra cosa, sinceramente, no le va a traer ningún beneficio importante, porque al final lo vas a tener que compactar y se va a ir desarmando, ¿vale? La técnica básicamente consiste en esto, es usar un bisturí. Utilizo muchos bisturí de microcirugía, el bisturí mini Crescent, el knife, o todo lo que es cirugía mucogingival. Al final lo que se hace es un bolsillito, tanto por vestibular como por palatino. Das el primer punto por vestibular, sales afuera, coges la membrana. Esta es la membrana Leoplan, que para mí es espectacular, o sea, aguanta lo que le eches. Vuelves a salir y das un punto de sutura. Una vez que haces eso, ya tienes hecho gran parte de la cirugía, ¿vale? Bueno, hay un detalle importante, perdón que me estaba olvidando, porque por simplificar, ustedes imagínense que yo antes de llegar a esto, cureteé con curetas con dientes que me encantan, fresones redondos grandes, a baja velocidad, sin agua, para poder ver bien, para ver el tejido de granulación que quito. Así fuera un diente sano, también paso la fresa para quitar todos los restos del ligamento periodontal. A veces paso láser según el grado de infección que tenga. Lavo continuamente con agua oxigenada y betadine. O sea, se van a pasar más tiempo haciendo esto que les estoy diciendo, que no lo he puesto para ahorrar tiempo, que en realidad haciendo el injerto. En realidad el injerto luego es fácil, ¿vale? Entonces, ahí una vez que tenemos la membrana estabilizada por vestibular, vamos a colocar el injerto. Una vez que colocamos el injerto, damos otro punto de NU desde palatino, que también liberamos, nos metimos pegadito al hueso para no romper el tejido blando. Si rompen el tejido blando, no hay que preocuparse, porque coges sutura de 6, por ejemplo, y lo coses como si cosieras un muñeco de trapo. Hay que ser delicado y fino. Lo ideal, el que no lo haga, de a poquito empezar a trabajar con magnificación. De a poco, lupas pequeñitas, ¿vale? Ya no hablemos de microscopio, que eso es un trabajo más fino. Lo uso, pero me cuesta un montón, tarda un montón de tiempo, ¿vale?
Eh, entonces, ya aquí tengo mi injerto estabilizado, ¿vale? Eh, Luego coloco mi membrana de fibrina, que esto le dije que no es indispensable, pero bueno, yo lo hago hace años en el 98% de mi cirugía. Tengo un protocolo en la clínica y bueno, al final ya lo hacemos con los ojos cerrados. Eh, Colocamos la membrana de fibrina y al final ya suturamos. Fíjense que las suturas son muchos puntos, ¿vale? Para sujetar esa membrana de fibrina, que al final la membrana de fibrina cumple una función por mes y algo, no más. Al paciente las indicaciones que se dan, no, que no me quiero olvidar de nada de lo importante. Yo siempre los primeros días le doy una jeringa que se lave con agua con sal, con suero, y después recién al cuarto día que se moje con un algodoncito, dando toquecitos, no fregando, uso estas palabras, toquecitos, no fregando, y un poquito de gel de ácido hialurónico, y nada más, pero que primero se laven, no se toquen, y después les meto un poco de miedo, que no se toquen con la lengua, que ya no hagan deportes por 15 días, lo llevo un poco al extremo, porque al final te van a hacer caso de la mitad de las cosas. Entonces, lo intento llevar a un extremo, ¿vale? A los 21 días ya empezamos a ver tejido cicatrizal, pero vemos estado de salud completo, ¿vale? Y aquí ya directamente, fíjense, con una radiografía periapical a los 2 meses, esto es lo que quiero ver siempre. Quiero ver que soy capaz de mantener la dimensión vertical. Este es el objetivo de la preservación. Esto es trabajar, intentar trabajar bien para luego trabajar menos, ¿vale? Porque les garantizo que trabajan la mitad de lo que trabajarían si no hicieran esto. A los 4 meses, solo 4 meses, estamos listos para colocar el implante, ¿vale? Fíjense el tejido, no, me salté algo, esta quería que viera. Fíjense el tejido blando. Se da cuenta que no hemos perdido nada, ni en ancho, ni en dimensión vertical, y lo que hemos hecho, hemos hecho algo súper sencillo, ¿vale? Y cuando vamos a colocar el implante, fíjense la vitalidad. Eso es lo que le decía, que me quedé con la mala sensación, que no digo que no funcione bien con el seno injerto. Esto es lo que yo quiero ver. Quiero ver un hueso casi igual a un nativo. ¿A esto qué le falta? Le falta madurar, claro, pero vamos a madurar con el implante. ¿Vale? O sea, no es problema, pero ya me permite colocar un implante con un torque espectacular. Le juro que es espectacular. ¿Por qué no le puse ya directamente el transepitelial y el tapón cicatrizal o un provisional? Porque fuma. Simplemente porque fuma y no quiero arriesgar un trabajo. Yo vivo en lugares pequeños donde quiero ser lo más asertivo posible. ¿Vale? No quiero tener fallos, aunque tengo fallos como tenemos todo el mundo, pero quiero tener los menos posible, no quiero arriesgar nada. ¿Vale? Esto es a los 21 días, fíjense cómo va cicatrizando, seguimos manteniendo un perfil gingival muy aceptable, y aquí en este caso hago hacer un provisional para que no se me muevan los dientes vecinos y para que ya se me vaya formando una emergencia, ¿vale? Hoy no voy a mostrar un montón, hay casos que están todos terminados, porque en realidad lo que nos compete hoy es preservación alveolar, ¿vale? Intentaré no olvidarme de nada, ¿vale? Ahora vamos a hacer un caso, nos vamos a meter en un caso un poquito más complicadillo. Hay malas fotos a lo primero, pero luego se estabilizan un poquito las fotos, ¿vale? Hubo mucho sangrado en esto, pero al final lo que quiero que vean lo van a ver, que es lo que nos interesa, ¿vale? Bueno, esta es una paciente donde tiene el 46 y 45 con movilidad, paciente fumadora también, por desgracia. Entonces decidimos quitar estas dos piezas. Aquí van a ver la pérdida ósea es terrible por el acceso que tiene. Este va a ser un implante inmediato, y aquí fíjense que en un mismo caso vamos a tener una preservación clásica y una preservación no tan clásica, que va a ser con un implante inmediato, ¿vale? Quiero destacar que aunque digan que al final, ve que las fotos son un poco malas, que al final, si el gap es de 2 milímetros no hay que rellenar, pues yo les cuento que relleno todos los gaps, sea de 1,5 milímetros, sea de 1, sea de 2. Y les puedo asegurar que no tengo ni 1 milímetro de pérdida, ni de tejido óseo, ni de tejido blando, ¿vale?
aunque si no lo hacen no es que sea un sacrilegio, pero yo prefiero, si tengo material para injertar, prefiero injertar material, ¿vale? Bueno, y aquí les voy a mostrar el caso ya terminado y luego lo vamos a desarrollar. Fíjense, esta es la pieza 46, que no tenemos nada, nada. Ustedes imagínense que no hay nada más el curetaje que le tuve que meter, por eso sangró tanto, más las fresas, más todo esto que ven aquí me lo comí también, porque lo normal es que se me vaya todo. Fíjense el hilito de cara vestibular. Fíjense a los 4 meses lo que hemos logrado. Imagínense si yo hubiera hecho una extracción sin más y un poquito de limpiar, una gasa a morder y a la casa. Cuando vengo iba a tener esto, no iba a tener nada. Iba a tener que hacer luego, emplearme a tope, hacer una regeneración con técnica de salchicha, regeneración ósea horizontal, vertical. Cuando de esta forma, fíjense lo que hicimos. Es que no hemos trabajado nada. Luego el implante colocado y aquí tenemos la pieza 45. Se quitó, se colocó el implante, ahí ese gap que era pequeño lo rellené también y ven que lo mantengo intacto porque lo tapé al implante de dentina. Aquí en este caso utilizamos dentina autógena, ¿vale? Fíjense, aquí están los implantes, las piezas quitadas. Aquí ya las chicas me lo limpiaron perfectamente. La extracción muy conservadora, muy delicada. Aquí luego nos metemos con el micro bisturí y limpiamos bien, hacemos el bolsillito, yo le digo bolsillo para meter luego la membrana, y aquí tenemos la dentina preparada, ¿vale? Ya preparada, listo, no se dan ni cuenta si dentina, si es albi-injerto, si es seno-injerto, ¿vale? Es imperceptible. Esto se le hace todo un proceso de desinfección, se desmineraliza con un líquido, pero es un ratín nada más. Y luego le coloco antibiótico, uso mucho el lincomicin, le coloco el lincomicin, lo meto con el lincomicin más el plasma rico en factores de crecimiento más el LPRF y fibrinógeno, perdón, utilizo mucho fibrinógeno, que es lo que hace el stick bond en realidad, ¿vale? Bueno, aquí vemos el implante colocado, después van a aparecer las buenas fotos, ahora están un poco así malas, pero bueno, el concepto lo van a coger bien. Aquí tenemos el implante inmediato colocado, ves que prácticamente no he hecho incisiones, muy conservador todo. Aquí tenemos la membrana ya colocada por vestibular, aquí vemos un esbozo de cómo voy suturando en la membrana, ¿vale? Aquí tenemos la membrana colocada y el implante colocado, ¿vale? Algo que me olvide, no, vale. Bueno, aquí esta foto es malísima, pero bueno, se ve la membrana, se ve el injerto colocado, aquí tapé todo el implante y el gap con la dentina también. Y aquí está la membrana de fibrina, que está aquí hecha y la hemos puesto aquí, ¿vale? La sutura se ve fatal, pero la idea es de que fíjense que hay punto simple y continua. ¿Ven la continua? Para asegurarme, porque fuma, por lo tanto yo tengo que asegurarme que esto no se abra, si no estamos perdidos. Entonces, le suturo mucho, libero obviamente, perdón, aquí se liberan tejidos, si no, ¿cómo llego a tapar todo eso? Vale, se liberan tejidos por lingual, desplazando un poquito, separando al tejido del miloioideo, y con una hojita de bisturí nuevita, por vestibular también libera un poquito del tejido, que es lo que genera luego la inflamación, eso hay que explicárselo a los pacientes. Bueno, aquí llegamos a la cicatrización a los 2 meses. Observen el implante que está todo tapadito de hueso, está en perfecto estado. Y fíjese el tejido blando. ¿Ve lo que le digo que quiero mantener esto? Esto lo tengo que mantener porque para eso hago la preservación alveolar. Fíjense aquí, esto es elemental. La preservación alveolar. No tengo ni una. Ustedes imagínense este caso si no hubiéramos hecho eso. Acá tenemos un hundimiento brutal, ¿vale? Y aquí lo mismo. Vamos a ir más deprisa porque si no, no llegamos. Fíjense, a los 4 meses y algo entramos y fíjense el ancho óseo, la altura ósea, la vitalidad ósea. Esto es importante. Le mandé a hacer un estudio histológico donde me ponen que hay tejido óseo vital y no vital, me ponen que hay restos de material que no se reconoce con túbulos dentinarios, obviamente, que eso es la dentina. ¿Vale? Ahí tenemos el neoalveolo ya para colocar el implante. Colocamos el implante y esto es súper importante. Fíjese la confianza que le podemos tener a estos materiales, tanto el injerto como la dentina. Mire, un ISQ de 74 en un hueso que tenía una infección que tenía y que
a los 4 meses y algo ya hemos colocado esto. Y fíjese, el fabricante de este implante me dice que el traje epitelial lo tengo que colocar de 35 newton, está colocado a 37. Quebró a 37 la carraca. O sea, es increíble el hueso que somos capaces de regenerar, que el organismo, que vamos a regenerar nosotros, que el organismo es capaz de regenerar dándole las pautas, dándole la guía. Y como quería un poquito más de hueso, sin usar ninguna membrana artificial, utilicé membranas de fibrina y utilicé un poquito de aloinjerto Biobank. ¿Vale? Ahí puse el aloinjerto y luego puse más membrana de fibrina, ya puse los multiposición, puse los tapones, ¿vale? Y ya puse los tapones cicatrizales, pero observen esto. ¿Esto por qué lo hago? ¿Por qué lo suturo así? Lo suturo así a propósito. Lo dejo porque ya que fume no me importa mucho, porque ya está muy protegido, muy avanzado, es un hueso muy maduro. Entonces lo dejo separado a propósito, le doy buenas indicaciones, le meto un poquito de miedo a la paciente para que se cuide de demás. Y lo dejo separado para luego tener más tejido queratinizado, que es lo que quiero tener al final. Al final me interesa casi más tejido queratinizado que el hueso, que el tejido óseo. ¿Vale? Luego tenemos radiografías de control a los 2 meses. Fíjense, la integración ósea es buenísima. Fíjense el tejido blando. Está muy bien. O sea, este trabajo tiene que ser estable, sí o sí a largo plazo. ¿Vale? Para luego colocar las fundas, controlar las, colocar las fundas, controlar las bases, comprobar que quede bien estéticamente, lo más aceptable posible, controlar que tengamos tejido queratinizado por vestibular y por lingual, y un control al año. Fíjense que está intacto, está mejor, digamos, que cuando lo colocamos. Está intacto total, la paciente está en un estado muy bueno. Y bueno, al final estos son resultados predecibles y creo que van a estar de acuerdo conmigo que son trabajos realmente fáciles. Vale, este es otro caso que es muy severo. Voy a ir más rapidito porque es todo lo mismo. Por eso le digo que es súper fácil todo. Esto es un electricista mío que es un desastre, que va cuando quiere y no lo puedo coger, pero tenía una infección súper severa. Fíjense el absceso, fíjense la fístula. Se hace la extracción como siempre muy conservadora. Y aquí, fíjense lo que hago. Voy probando cosas para ver qué margen de seguridad tengo en trabajar. Por eso le digo que tienen que trabajar tranquilo usando estos materiales. Fíjense lo que utilicé de raíz. Esto me quedó. Cuando las chicas me limpiaron la raíz, me quedó solamente esto. ¿Vale? Y con eso, fíjense lo que hice. Saqué hueso autólogo con un rascador mini. ¿Sí? Hice una incisión horizontal, chiquitita, separé con el periostótomo. Lo primero sangra mucho, no se asusten, luego deja de sangrar solito y rasquen. Entonces, usé, fíjense, dentina, hueso autólogo y hueso Biobank. Quise hacer ese combinado para ver realmente qué era lo que era capaz de, digamos, de regenerar. ¿Vale? Aquí utilicé, perdón, le voy a mostrar esto, que es un videito muy rápido, donde muestro algunos esbozos de lo que se hace, ¿vale? Esa es una membrana Lioplan, que le dije que me encanta, cómo la voy trabajando. Ese es el stick bond, ¿vale? La membrana colocada, es que le digo que hacemos siempre lo mismo, ¿sí? Se mete ahí adentro, ya luego el injerto que lo vamos a colocar, vale, perfecto. Esto es más de la foto, la membrana Lioplan colocada. Aquí tenemos, una vez estabilizada la membrana, tenemos el hueso colocado, ¿sí? Aquí tenemos ya, aquí puse membrana de fibrina, membrana de colágeno y luego otra membrana de fibrina, ¿vale? Bien, me voy a saltar un video que no tiene mucho sentido. Y fíjense lo que hemos logrado. ¿Veis? Esto en realidad
a mí me da mucha confianza, porque imagínense este paciente, y así todos van a ver que hubo un problemita. Fíjense lo que tenía y fíjense lo que hemos logrado. Esto es 5 meses, porque él va cuando un poco cuando quiere, ¿vale? Pero cuando voy a entrar para colocar el implante, fíjese que me encuentro. Aún así, fíjese lo que es el organismo, tenemos esta pequeña depresión. Pero no me importa mucho, porque voy a regenerar un poquito más y lo voy a tener solucionado, ¿vale? Aquí lo que hago es colocar el implante, pero no lo sumerjo todo. ¿Por qué? Porque aquí hay que tener en cuenta que si luego pongo un traje epitelial muy largo, ténganlo en cuenta, al final el brazo de palanca va a ser grande, no me va a dar seguridad. Por lo tanto, coloqué el implante, lo dejé yuxtaóseo, supraóseo, coloqué hueso biobank para no rascar de nuevo, coloqué un poquito de membranita de Lioplan y otra membrana, liberé tejidos, ¿sí? Liberé tejidos y al final lo que yo quería lograr era esto. Era lograr tener un hueso totalmente vertical, no tener hundimiento de hueso, ¿sí? Y ahora ando luchando por verlo para hacer el injerto en sí y ya tomar las impresiones para hacer la funda, ¿vale? Bueno, este es un caso realmente muy complicado porque esta paciente en otras clínicas le habían sugerido algo, ustedes les voy a mostrar, fumadora también en ese momento, ahora dice que no fuma, pero ustedes ven esto y dicen, bueno, está bastante estable, biotipo fino, tuvo ortodoncia, lo más probable es que tenga mucho hueso, pero miren cuando vean esto. Esto es terrible, cuando yo vi esto, fíjese, tiene un 60%, 50% de la tabla vestibular y absolutamente nada. Ese diente estaba ahí, ¿por qué? Porque tenía el alambre de retención ortodóntica, ¿vale? Entonces, le habían planteado cosas que no estaban mal. Comparto eso con la gente, con otros profesionales, compañeros que le habían planteado quitarle el diente y hacer 4 funditas o 6. Claro, si quitamos este diente y hacemos eso, lo que tenemos que hacer también es injertar tejido, porque si yo quito y hago fundas de circonio, el material que quieran, el más bonito del mundo, si yo no regenero va a haber un hundimiento total, le va a quedar una funda larguísima, ¿vale? Entonces has visto que a veces queremos complicarnos la vida, entonces hablo con la paciente y decidimos no quitarlo, decidimos hacer esto, decidimos hacer una preservación alveolar. Recuerden lo que había, entonces, aquí uso una membrana de colágeno, ¿sí? Por lingual, que no tenía nada, y lo que he hecho, fíjense, del diente, usé la corona, ¿sí? Como provisional. Y la raíz la usé como dentina autógena con plasma. Solo eso he hecho. Por eso le digo que son técnicas súper sencillas, porque lo demás lo hace el propio organismo. Nosotros tenemos que darle la guía. Entonces quedó así, ¿sí? Voy a conectar la batería. Entonces quedó así, ¿vale? A los 2 meses tenemos esto y a los 4 meses tenemos esto. La cosa iba cambiando. Y después la alegría que nos llevamos es que habíamos logrado esto. ¿Ustedes se acuerdan cómo estaba? Que no teníamos nada. Fíjense, ahora tenemos 4,8 y 9. No tenemos lo que queremos, pero es que antes no teníamos nada. Y sobre todo mantuvimos, van a ver, tejidos blandos, ¿vale? No solo tejidos óseos, ¿vale? Bueno, esto es previamente colocar los implantes. Esto es muy importante, que las incisiones y las suturas sean muy meticulosas. Usar suturas finas de 6, aunque usé de 5, sinceramente en esta, porque imagínense que lejos de empeorar esta situación, empeora la de los dientes vecinos. Me mata, ¿vale? Nos matan. Bueno, esta foto es un poco mala, pero quiero observar sobre todo la vitalidad ósea, ¿vale? Eso es súper importante. Claro, fíjense, si yo lo quiero colocar lo mejor que pueda tridimensionalmente, me salgo fuera del marco óseo. Pues no me tengo que preocupar mucho porque tenía buena fijación primaria, no me animaba a hacer un provisional inmediato, claro, más fumando en ese momento. Y aquí lo que hice fue colocar el injerto Biobank, ¿sí? Ven ahí el stick bone, que repito que no es importante. Ahí coloqué una membranita de dermis con chinchetas en vestibular. Perdón.
membrana de fibrina, ¿sí? En contacto con el hueso, y sutura. ¿Vale? Liberamos un poquito de tejido para subir todo lo que podíamos estar. Así todo, siempre ustedes piensen que van a tener retracción de tejidos blandos y también un poco de tejido hueso, tejido óseo. Aquí el control a los 2 meses, parece que estuviera todo bien, mantenemos la altitud ósea en todos los dientes, no se ha producido ninguna alteración. Esta es una foto intraoral de los 2 meses. Y ya descubrimos, perdón, a los 4 meses se procedió a la segunda fase. Vamos teniendo buena encía. Sinceramente me quedó un poquito de más lingualizado, pero bueno, era algo aceptable, porque no quería que me saliera vestibular, pero ven la salud. O sea, muy bien. Esto, la verdad que nos quedamos contentos porque era un caso muy extremo. Radiografía de control al año, y ustedes observen ahora de dónde veníamos, a dónde llegamos y a dónde terminamos. ¿Vale? O sea, es un trabajo que al año está estable, espero que no vuelva a fumar. Y la revisión al año. Aquí, en realidad, esto es importante, nos tiene que dejar una enseñanza, que yo la primer funda que vi colocada, que fue, esta, yo quería injertarle tejido blando, tejido mucogingival para engordar, para cambiar el biotipo, pues la paciente no quiso. Porque uno al final termina cogiendo la misma ansiedad que los pacientes por ver los resultados rápidos. Y en realidad tenemos que ser buenos pacientes nosotros también. Porque fíjense, al año, cómo ha cambiado todo. De hecho, está mejor la encía del implante que la encía de los dientes vecinos. ¿Vale? Este es un caso realmente que es para estar contento, porque era un caso muy severo, muy, muy complicado, y al final lo hemos podido sacar adelante de la forma, yo creo que más difícil. Bueno, ahora nos vamos a meter en un caso, y creo que este es un buen momento para hablar muy rapidito de algo, ¿vale? Ustedes ven esto, que es la odontología ideal, pero hay una odontología, me voy a meter un poco en la parte personal, porque cada cual va a decidir lo que quiera hacer. Una cosa es la odontología ideal, otra cosa es la odontología real, como un mundo ideal y un mundo real. Vale, en la odontología ideal es lindo hacer esto, pero esto, ojo, si esto, ustedes no sientan al paciente frente al TAC, le explican, porque el paciente entiende, le explican por qué quieren hacer esto, porque usted obviamente que le van a cobrar esto más que una extracción y habla a la calle, ¿vale? Es normal que lo cobren más, pero si no le explican que con eso vamos a preservar hueso, que luego vamos a trabajar menos, que va a ser todo más predecible, el paciente va a la clínica de al lado y muy poca gente vamos a ser realistas y sinceros, muy poca gente le va a decir al paciente que hagan esto. Y el paciente al final, para el paciente, si no se lo explican, es una extracción. Una extracción. Pero si no le explican que luego va a venir sin hueso y vamos a tener que trabajar mucho más, le va a salir mucho más caro, va a ser mucho más difícil y más riesgoso, y tenemos que tener buenas manitos para resolver casos severos. Y aquí prevenimos esos casos severos. Entonces esto yo lo quería hablar porque ustedes van a decir, claro, ¿y esto quién se lo hace? No, hay que hablarlo. Y yo les juro, les prometo que si ustedes se sientan 10 minutos con el paciente se lo termina haciendo. Ni hablar si son pacientes ya de ustedes, que confían en ustedes, obviamente. Esto era importante y había que hablarlo, ¿vale? Vale, seguimos con un caso ya. Este es el caso que le dije que algunos dentistas, que algunos profesionales decidirían hacer una regeneración, digamos, más completa. Vamos rápido que nos avanza la hora. Vale, paciente periodontal, muy severo. Movilidad, la paciente cansada de tener movilidad. Se extraen todas las piezas dentarias, las 6 anteriores, que eran las que se movían. Aquí vemos el estado del hueso. Claro, a esto es lo que iba. Aquí muchos profesionales reconstruirían primero el hueso y luego entraría. Sería genial porque se encontraría un hueso ancho, largo, genial para poner implantes, los pone hasta un ciego. Pero claro, ¿cuánto tiempo tenemos que esperar? ¿La paciente quiere esperar? ¿Qué provisional le ponemos mientras? O sea, es todo un tema. Entonces, al final, de mutuo acuerdo con la paciente, se realizó esto. ¿Vale? Se limpió muy bien, mucho tiempo invertido, se colocaron los implantes, ¿sí? Sumergido, a mí me gusta colocarlo 2 o 3 milímetros infraóseo. Se colocaron implantes lo mejor que pude, tridimensionalmente. Luego, membrana neoplast fijada con chinchetas,
¿sí? Ya puse los multiposición, los transepiteliales porque en realidad tenía buena retención primaria. Hoy en día lo haría con provisional inmediato esto, ¿vale? Siempre hueso autólogo primero en contacto con el implante, siempre, y luego hueso, mitad dentina y mitad hueso autólogo con LPRF, ¿vale? Aquí colocamos el gran efecto salchicha de Urban, ¿vale? Fíjense que aquí está la membrana, no puse chinchetas linguales, está retenida con el tapón de los trajes epiteliales y muchas chinchetitas colocadas. Pero un efecto salchicha muy, muy importante, ¿vale? Me quedé muy conforme con ese trabajo. Bueno, encima siempre, siempre las membranitas de fibrina, los tengo aburrido con las membranas de fibrina, ¿sí? La cicatrización perdón, la sutura, una radiografía inmediata, control a un mes, control a un mes de la cirugía, control a los 5 meses porque la paciente es de otro país y no la pude ver antes. Y aquí esto es importante, quiero que vean cada diente individual lo que hemos regenerado. La pieza 43 con lo que luego se regeneró, con el hueso autólogo y la dentina. Pieza 42, no sé si lo alcanzan a ver bien. Pieza 32 y pieza 33. ¿Vale? El trabajo quedó muy, muy, muy estable. Este es el trabajo final. Un poquito de circonio ahí. A mí me hubiera gustado injertar un poquito más de C y prescindir del circonio rosa. Pero bueno, quedó muy estable. La paciente quedó muy contenta. Aquí siempre hago control de bases, es elemental para asegurarnos que las bases se sientan bien. Fíjense el nivel de hueso que tenemos. Es un estado, digamos, óptimo. Y bueno, y vamos a ver ahora el último caso. ¿Sí? Vamos rapidito, así que da tiempo para las preguntas. Vamos. Aquí es un caso donde a esta paciente se le fractura este diente. Este es el caso que le dije que conservo todas las paredes. Pero así todo, quiero asegurarme que cuando le coloque el implante a los 4 meses, voy a tener muchísimo hueso. ¿Vale? Es una fractura muy profunda. Decidimos con la paciente hacer endodoncia o quitarla o hacer implante, pues nos ponemos de acuerdo, la quitamos. La extracción fue muy complicada, muy, muy complicada. Se me partió, no había forma de sacarla. Tardé mucho. Ahora voy a mostrar un video que tengo. Se preparó la membrana, se suturó, le di un poquito de formita para meterme en los espacios interdentarios, ¿vale? El injerto de dentina autógena, porque usé dentina autógena, una bolita estaba genial para usar dentina autógena con LPRF, ¿sí? Mi membranita de fibrina. Y ya la sutura por palatino. Y fíjese en la cantidad de puntos. Todos intenten ser cuidadosos, dejar los puntitos fuera, ¿vale? Y al final, esto es lo que se hizo. Vamos a intentar, el video está acelerado, ¿vale? Porque no te deja más de 20 minutos, pero lo voy a empezar a acelerar más. Voy a ir para que vean un poquito la técnica, ¿vale? Sin desmotomía, lo ideal es trabajar bien ahí con sin desmotomía, separando para cuidar tejidos blandos. Y a mí todos se rompen los tejidos blandos a veces, pero bueno, nos cuidamos lo máximo que podamos. Voy a ir adelantando. Empezamos a mover la muela, no hay forma, se va a romper. Seguimos haciendo un poquito de fuerza y al final termina siendo autosección, que es lo ideal para que la muela salga de forma más cuidadosa posible. Un poco ahí con el elevador, luchando por todos lados, se me va a romper. Estuve más tiempo con eso que con la preservación. Vale, ve que se me va rompiendo. Seguimos haciendo autosección. Seguimos luchando. Vale, ahí quedan algunos restitos de raíz. Pues ahí hemos quitado todo. Y ahora ya empezamos a hacer lo que le he dicho.
Entramos por el fondo de surco, ya liberé aquí con el micro y ahora coloca la membranita. Un poquito acelerada, pero si no nos llegamos, vamos ni. Hay que ser delicado con los tejidos blandos. Quiero mostrarles cómo la meto adentro, que eso es importante porque es sumamente fácil. Ella la hemos vestido por vestibular. Vamos a adelantar un poquito. Ahí tenemos ya metida por vestibular. Siempre pegadito al huesito, intentando no rasgar el tejido blando. Hay algo que quiero que vean que es importante, no me puedo olvidar de ese detalle. A ver si se ve. Un segundo. No, Olin, lo puedo encontrar. Ahí, eso. ¿Ven eso que pongo? Ahora sigo. Eso que pongo es. ¿Por qué pongo una esponja de colágeno? Porque me di cuenta en muchos casos que lograba regenerar la parte coronal del hueso, pero no lograba regenerar en el ápice. ¿Por qué? Porque no llego, por más que mete la punta que quiera, no llego a meter el biomaterial al ápice finito. Entonces digo, jolín, ¿cómo hago esto? Entonces me ocurrió poner esponjitas de colágeno, compactarlas arriba para formar un coágulo estable en el ápice y tener más hueso. Y realmente funciona. Y así también gastas y consumes menos hueso. ¿Vale? Eso es importante. Es una tontería, es un detalle tonto, pero es súper importante y se lo aconsejo. ¿Vale? Por eso se pone un poquito de esponjita. Vale, vamos a adelantar un poquito. Y ahí ya empiezo a poner el hueso. ¿Ves lo que le digo? Que el stick bond no tiene sentido porque al final se les va a desarmar todo. Porque hay gente que me ha escrito y me ha preguntado, ¿cómo hace para hacer el stick bond? ¿Para qué quiere el stick bond? Para la foto. Porque casi todas las muestran para la foto. A mí la verdad me sale porque me sale, pero no busco que me salga. ¿Vale? Vale. Ahí está colocado. Sigo poniendo. Evidentemente entró bastante. Ahí ya lo que hice fue entrar por palatino. Bueno, era muy grande la membrana, entrar por palatino. Entro de nuevo por vestibular de la membrana. Ahí las chicas me lo pusieron 2 veces. Pero bueno, no importa, el concepto es que lo cojo. Ahí estamos peleados, enredados, que eso nos pasará a todos. Está un poquito acelerado, pero yo creo que se aprecia bien todo. Vale, lo vivo como si lo estuviera haciendo. Vale, y ahí ahora hacemos lo mismo que hicimos por vestibular. Me lo metemos en el bolsillo, que está labrado previamente. Ve que no hay ni sangrado, nada. Es que es sumamente fácil esto. Y se aseguran, vamos, con esta mujer no voy a tener que hacer nada prácticamente. Solo abrir y colocar el implante. Porque recuerde que con un implante de 8 aquí en el seno unitario tenemos de sobra. Vale. Cambió el concepto este de poner 10, 12 como hacíamos antes. Completamente. Hay mucho para hablar. La fuerza se concentra principalmente en los 3-4 milímetros del implante. Eso está comprobado. Anitua lo dice constantemente. Me gusta, escucho a Anitua y tiene muchas pruebas hechas de esto. Vale, adelanto un poquitito. Vale, hay un poquito de membrana de fibrina, como siempre. Vale, le meto, ves como la voy metiendo un poquito en el bolsillito y ya empiezo a suturar, ¿vale? Empiezo a suturar. Muchos puntitos de sutura porque no quiero que se me mueva nada. Bueno, y eso es
digamos, el final. Y algo importante que no me quiero olvidar es decirles que el tema de mantenimiento, se lo repito, les doy una jeringa para que se laven con agua con suero, y después un toquecito de algodón con un poquito de clorexidina, no es muy importante, y un poquito de gel de ácido hialurónico tipo Aloclay, y ya está. Y cuidado con los ejercicios físicos, que no se toquen con la lengua, y no mucho más. Bueno, coloco, acuérdense que siempre uso lincomicin para lavar, es un antibiótico que me da confianza, uso el láser a veces. ¿Qué otra cosa importante? Eh, y, y nada más, mucho cuidado, toquecitos despacito, no fregar, ¿vale? Usen palabras sencillas para que el paciente les entienda. Bueno, muchas gracias por vuestra atención, gracias a Sanilla por permitir que todos aprendamos un poquito de todos.